¿Qué tal? Estás en Biolocuras, la página que te hace la biología más fácil. Recuerda seguirme en todas las plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify y suscríbete a cada una de ellas para recibir actualizaciones como esta. El tema de hoy viene a ser la célula procariota, pero antes de ingresar a este tema, debo darte a conocer el origen de la célula eucariota, pues esta teoría se va a denominar teoría endosimbiótica o la teoría de coevolución. Esta teoría fue planteada por la científica americana Lynn Margulis en el año 1967, la que sostiene que también algunas células procariotes perdieron su pared celular, crecieron y ondularon su membrana, lo que dio origen a compartimientos anteriores. Fíjate, joven señorita, te voy a presentar una célula procariota depredadora anaerobia. Ahí tienes una célula anaerobia, profesor, anaerobia, claro, no tiene oxígeno, ¿no? Anaerobia, muy bien. Pero fíjate, esta célula anaerobia va a comenzar a ingerir algo. Profe, ¿qué va a ingerir? Va a ingerir a una bacteria aerobia, le va a decir, te voy a comer. Profe, ¿y cómo se llama ese proceso en el cual una célula se come? Ese proceso se llama fagocitosis, por lo tanto esta célula va a fagocitar una bacteria aerobia. Ahora, la bacteria que ha sido fagocitada va a evolucionar y se va a convertir en mitocondria. Por lo tanto, esta célula procariota anaerobia ahora va a tener que ser aerobia. ¿Por qué? Porque esta bacteria que había ingerido, o sea, la bacteria aerobia, se está convirtiendo en una mitocondria, evoluciona y se convierte en una mitocondria, la bolita de color morado, fíjate, se ha convertido en una mitocondria, ha evolucionado. Ahora esta bacteria pues va a poder sintetizar su propia energía, su propio ATP, realizando una respiración celular. Ah, profe, ya quiere ser eucariota, así es, ya quiere ser una célula eucariota. Pero ahora te voy a presentar a la misma célula, fíjate, ahí está la misma célula. ¿Qué sucede ahora, profesor? Esta bacteria va a tener necesidad de alimento. ¿Y qué va a decir? Tengo que ingerir a otra bacteria, pero esta vez una bacteria que produzca alimento. Y es en ese momento cuando ingiere una bacteria fotosintética. Ahí está la bacteria fotosintética. Voy a ingerir la bacteria fotosintética y pues voy a fagocitarla. Por ese proceso ya sabes, comer, ¿no? Fagocitar. Fagocita la bacteria fotosintética y esta bacteria fotosintética, la de color verde, va a evolucionar y se va a convertir ¿en qué? Se va a convertir en los famosos cloroplastos. Ah, profe, o sea que usted me quiere decir que hace millones de años todas las células eran procariotas. Así es, joven señoritas, todas las células eran procariotas. Pero como han evolucionado y por este proceso llamado endosimbiosis o coevolución, pues esta bacteria ha fagocitado otras bacterias y así se han convertido en organelos como viene a ser la mitocondria y los cloroplastos. Y esta pues ahora ya no va a ser el último dibujo que has observado. Fíjate, este dibujo que estás observando aquí ya no es pues una célula procariota, ahora es una célula eucariota que puede sintetizar ATP y energía para poder subsistir. Muy bien, ahora pasemos al tema que nos toca, la célula procariota, pero debes recordar, joven señorita, que por ejemplo en el año 1590 Zacharias Hansen descubrió el primer microscopio compuesto. Debes recordar que en el año 1665 Robert Hooke hizo la primera descripción de células en un pedazo de corcho y en la estructura que estás observando a la mano derecha es el microscopio de Robert Hooke y el círculo que estás observando en la parte central es pues las células de un corcho de vino. Muy bien, ¿qué más? En el año 1831 Robert Brown descubrió el núcleo celular. En el año 1838 Johannes Purkinje dio el concepto de protoplasma, lo que posteriormente conoceremos como citoplasma. En el año 1838 Matthias Schleiden plantea un postulado de la teoría celular que te voy a enseñar posteriormente. En el año 1839 Theodor Schwann plantea un postulado para la teoría celular. En el año 1858, Rudolf Virchow va a plantear también un postulado de la teoría celular. Y en el año 1898, Camillo Golgi hace las primeras descripciones de mitocondrias y del aparato de Golgi. Muy bien. Como te he mencionado, también debes recordar la teoría celular. 3 postulados fundamentales. La célula es la unidad anatómica, fisiológica, patológica, genética y evolutiva de todo ser vivo. ¿Cómo era?
Repite conmigo, la célula es la unidad anatómica, fisiológica, patológica, genética y evolutiva de todo ser vivo. Postulado número 1. El segundo postulado lo van a plantear Matthias Schleiden y Theodor Schwann. Matthias Schleiden, un botánico que decía que todas las plantas tenían células, mientras que Theodor Schwann decía que todos los animales tienen células. Oye, Schwann, no nos vamos a pelear, le decía Schleiden. Está bien, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a llegar a una conclusión. ¿Sabes qué? El día de hoy vamos a pararnos frente a la comunidad científica y vamos a plantear nuestro postulado de que todos los seres vivos están compuestos por células. Ah, no, sí tienes razón. Y plantearon un postulado de la teoría celular. Años más tarde viene Rudolf Virchow. ¿Qué dijo Rudolf Virchow? Todas las células provienen de células preexistentes. Ahí está, esa es la teoría celular. Entremos un poquito más a lo que es la célula procariota. Ahí tienes a la célula procariota. Profe, ¿qué debo recordar de la célula procariota? Esta célula procariota, joven señorita, carece de una carioteca. No tiene una membrana que va a recubrir su núcleo. Es decir, profe, ¿no tiene núcleo? No tiene núcleo, pues no tiene núcleo. Por eso carece de carioteca. Profe, ¿qué más? No tiene núcleo, como te he mencionado, y el lugar donde vas a encontrar el ADN se va a denominar nucleoide, ¿ya? Nucleoide. Cuidado que te equivoques nucleolo con nucleoide. Nucleolo está en las células eucariotas. Nucleoide es el lugar, el espacio donde se encuentra el genoma bacteriano, el genoma de los procariotas. ¿Qué más debo saber, profe? El ADN de esta célula procariota se va a encontrar disperso en el citoplasma. ¿Y ese espacio cómo se llamaba? Nucleoide. Muy bien. ¿Qué más debo saber, profesor? Dentro de las células procariotas tenemos a las bacterias, a las cianobacterias, a las arqueas, a los micoplasmas, a las rickettsias y a las clamidias. Ahora te voy a presentar a la célula procariota, ¿está bien? Esta estructura que estás observando viene a ser la estructura bacteriana, una célula procariota, un ejemplo de célula procariota. Profesor, ¿qué debo conocer de esa célula procariota? Vas a conocer, pues joven, todos los componentes que encuentras dentro de esta célula. Por ejemplo, vas a encontrar esos pequeños gránulos de ahí. Profe, ¿qué son? Son inclusiones citoplasmáticas. Pueden ser gránulos de glucógeno, pueden ser gránulos de volutina. ¿Está bien? ¿Qué más encuentras? Vas a encontrar, fíjate, de color azulito, mira, todo eso de color azul. Eso de color azul viene a ser el ADN. ¿Y cómo se llamaba el lugar donde estaba el ADN? El nucleoide. Muy bien. ¿Cómo es el ADN de las procariotas, profesor? Es circular y desnudo. ¿Por qué desnudo? Porque no tiene proteínas llamadas histonas, proteínas asociadas al ADN, ¿ya? ¿Qué más debo conocer, profesor? Fíjate esos pequeños pelos que tiene ahí. ¿Cómo se llaman? Se llaman pilis o fimbrias, ¿ya? Pilis o fimbrias están constituidas de una proteína llamada pilina. Hay dos tipos de pili, por cierto. Un pili que a mí me encanta, el pili ordinario, y el pili que a ti te gusta, el pili sexual. El pili ordinario sirve para adherirse en diversas estructuras de tu organismo, mientras que el pili sexual sirve para un proceso denominado conjugación. ¿Está bien? La conjugación te voy a explicar más adelante, así que con calma, no te desesperes. ¿Qué más vas a encontrar? Vas a encontrar, fíjate, esa estructura, mira, inmensa como la cola de Freezer, profesor. ¿Qué es esa cola? Esa cola la vas a denominar flagelo. Está compuesta de una proteína llamada flagelina y se va a encargar de darle movimiento a esta procariota, de darle motilidad. ¿Está bien? Locomoción. Profesor, ¿qué más? Mira, una estructura bien gruesa y esa estructura, ¿cómo crees que se llama? Esa estructura viene a ser la cápsula. Esa cápsula va a evitar la fagocitosis. Es una sustancia gelatinosa que va a dificultar el proceso llamado fagocitosis. ¿Qué era fago? Comer, ¿no? Cuando tu glóbulo blanco se quiere comer a la bacteria, si tiene esta cápsula va a ser muy difícil. ¿Está bien? ¿Qué más tenemos por ahí? La de color azul, fíjate. Esa estructura se llama pared celular. Esta pared celular se va a encargar de proporcionar forma y protección a la bacteria. Y debes recordar que en el caso de las bacterias y las cianobacterias está constituida de péptidoglucano o mureína. Y en el caso de las arqueas tienen pseudopéptidoglucano.
¿Está bien? ¿Qué más, profesor? Entramos ahí. Mira, esa viene a ser la membrana plasmática o membrana citoplasmática. ¿Para qué sirve la membrana, profesor? Esta membrana permite el paso de sustancias. Además, está formada de fosfolípidos. Profesor, ¿qué más debo saber? Esta membrana celular formada por fosfolípidos, en el caso de las bacterias y cianobacterias, no va a estar conformada por esteroides, pero sí va a tener opanoides. En el caso de las arqueas, va a tener ésteres de glicerol. ¿Está bien? En el caso de las arqueas, ésteres de glicerol. ¿Qué más encuentro? Fíjate esos puntitos, fíjate esos puntitos. ¿Cómo se llaman? Esos puntitos vienen a ser los ribosomas 70S y son la fábrica de las proteínas en estas células procariotas. Entonces, ¿de qué se encarga, profesor? De la síntesis de proteínas. ¿Qué más, profesor, encuentro? Fíjate, hay uno de color amarillito, ¿lo ves? Ahí está de color amarillo. Profe, ¿qué es? ¿Se parece al ADN? Sí, pero es de otro color. Te cuento que esa estructura es un segmento de ADN. Es un ADN mucho más pequeñito, se llama plásmido. Si quieres también lo puedes llamar ADN plasmídico. O también en algunos libros vas a encontrarlo como ADN extracromosómico. ¿Para qué sirve el plásmido, profesor? Este plásmido va a codificar la resistencia a los antibióticos. Aquí debes recordar, pues, cuando te daba una diarrea y tu mamá se iba a la farmacia. ¿Qué le decía? Señor farmacéutico, por favor, un freno para mi hijo que tiene una diarrea que no le para. El farmacéutico le daba un antibiótico, tu mamá llegaba a casa, te lo tomabas, pasaban unas horas y ya estabas completamente sano. Pero pasó una semana, te volvió a dar la diarrea, ¿y qué sucedió? Mamá nuevamente se va al farmacéutico, señor, un freno por favor, ¿y qué sucedió? Esta vez no te pasa la diarrea con ese antibiótico. ¿Y qué hace mamá? Regresa a la farmacia y ¿qué dice? Deme un antibiótico más. Fuerte, muy bien, profe. ¿Y el plásmido para qué sirve? El plásmido es la estructura que va a codificar resistencia a los antibióticos en estas células procariotas. ¿Está bien? Entonces ya sabes por qué la bacteria se vuelve más resistente, ¿no? Por presentar este ADN extracromosómico, este plásmido o este ADN plasmídico. Muy bien, profesor, ¿qué más voy a encontrar? Fíjate, ahí, ¿cómo se llama esa estructura líquida que vas a encontrar? Es el citoplasma. Muy bien. Ahí se van a llevar a cabo las reacciones bioquímicas. Muy bien, finalmente vas a encontrar unas pequeñas prolongaciones de la membrana. Esas prolongaciones de la membrana se van a llamar mesosomas y hay de dos tipos. Un mesosoma lateral que se va a encargar de la síntesis de ATP en la respiración celular y hay un mesosoma tabique. Este se va a encargar de sujetar el ADN. Permíteme presentarte una micrografía de una célula procariota. En esta micrografía, pues tú vas a poder observar ciertas estructuras de la bacteria que te he enseñado anteriormente. Fíjate ahí, por ejemplo, tienes uno. Profe, ¿qué es uno? Esa estructura viene a ser la membrana celular. ¿Está bien? Es una membrana. Tienes a la estructura número 2. Número 2, mira, fíjate ahí está el número 2. Esa viene a ser la pared celular. Profe, veo uno bien grande. El número 3, fíjate, el número 3, ¿qué es? Muy bien, es el ADN, ¿no? Es el cromosoma bacteriano. Y profe, el número 4, ahí está el número 4, ¿qué es? El número 4 viene a ser el citoplasma. Por ahí vas a ver algunas regiones un poco oscuras, pueden ser ribosomas, pueden ser inclusiones citoplasmáticas, como habíamos visto anteriormente. Profe, ¿qué más debo reconocer? ¿Qué más debo recordar? Este proceso llamado la conjugación. Te había mencionado que te iba a enseñar, ¿no? Y aquí te voy a presentar un pequeño video de la conjugación bacteriana. Fíjate ahí, hay dos bacterias. La primera bacteria es una célula donante y la otra es una célula receptora. La célula donante le va a decir, oye, yo tengo un plásmido, tengo mi cromosoma y ¿sabes qué quiero hacerte? Me quiero acercar a ti. La célula receptora pues va a tener unos receptores específicos. Mira, oye, ¿sabes qué? Recepcióname. Saca su pili de tipo sexual, el pili que habíamos visto, saca el pili sexual, lo inserta en los receptores y fíjate, las dos membranas se fusionan y, profe, crean un canal. Sí, ¿a través de qué pili? Del pili sexual. Ahora, hay una enzima de escisión que va a cortar ese plásmido. Cortas el segmento de plásmido en un lugar llamado origen de transferencia. Cortas, mira, fíjate, vamos a sacar una pequeña copia de ese plásmido. Sacamos y lo vamos a pasar a la otra. Profe, es como si estuvieran teniendo relaciones sexuales. Sí, fíjate, ¿cómo está? Mira, ya en la otra célula,
ese plásmido va a completar su cadena. Y profe, ahora son dos bacterias, sí, una célula donante y una célula receptora, la cual la célula receptora se va a convertir también en donante y sus posteriores descendientes van a ser también o van a tener la resistencia a los antibióticos en este caso. Profe, enséñame una imagen, por favor. Ahí tienes una célula donante. Miren, una micrografía electrónica también te voy a mostrar. Ahí tienes una célula donante. Ahí tienes una célula receptora. ¿Qué le dice? Oye, voy a sacar mi pili. ¡Shua! Lo saca su pili y lo inserta, mira. ¿Y qué le va a donar? Le va a donar plásmido. El proceso por el cual una bacteria cede plásmido a otra bacteria, ¿cómo se llama? Se denomina conjugación. No te olvides. En la célula procariota también vamos a encontrar una estructura llamada endospora. Cuidado, no es espora, es una endospora. Esa endospora es una estructura de resistencia. Te voy a presentar cómo se forma la endospora. Fíjate ahí, aparece una célula, la pared celular, el citoplasma, la membrana celular, el ADN, ¿no? Muy bien. Por ahí se va formando un pequeño tabique dentro de la célula, se va formando una estructura denominada preespora. Va a tener una membrana externa, una membrana interna. Mira, la de color azul ahora se va a denominar corteza. Y la corteza va a dar origen a una estructura llamada envoltura. Ya tienes un exosporio alrededor, se desintegra la membrana celular y se forma una endospora libre. Tiene exosporio, envoltura, corteza, membrana y un ADN. Y gracias a esta estructura, la bacteria puede resistir a altas temperaturas, puede resistir a la sequedad, puede resistir a la humedad, etc. Entonces, esa endospora es una estructura de resistencia. No te olvides, ¿ah? ¿Qué más, profesor? Cuando clasificamos a la bacteria por su pared celular, vamos a tener la famosa tinción Gram, ¿ya? Hay bacterias Gram positivas que se van a teñir de color azul, de color púrpura, mientras que las bacterias Gram negativas se van a teñir de color grosella, de color rojo más o menos. Profe, ¿y cuáles son los procesos? Tienes un proceso de fijación, ¿ya? Ambas son de color blanco en ese caso. Tienes una tinción con cristal violeta, en ese caso ya se van a poner de color azul ambas. Luego le echamos Lugol yodo y estas bacterias se van a oscurecer un poco más. Profe, ¿ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que decolorarlas. La vamos a decolorar con alcohol acetona. Fíjate, decoloramos y miras, ¿quién se ha decolorado? Solamente la Gram negativa. Más adelante vas a entender por qué. Porque la pared celular de estas Gram negativas es mucho más delgada. Profe, y finalmente, ¿qué voy a hacer? Vas a hacer una coloración de contraste con sarcina y va a ser la que le va a dar la coloración estrictamente a las Gram negativas. ¿Está bien? Profe, y si clasifico por sus flagelos, si vas a clasificar por sus flagelos a las bacterias, vas a tener aquellas que no tienen flagelos, se van a denominar átricos. Aquellos que tienen un solo flagelo se van a denominar monótricos. Aquellos que tienen varios flagelos en un solo lado, lofótricos. Aquellas bacterias que tienen flagelos en ambos lados se van a denominar anfítricos. Aquellas bacterias que tienen en todas partes se van a denominar perítricas, en todo el perímetro. Y si clasificamos por su forma, vamos a ver una bolita, profe. ¿Una bolita cómo se llama? Se llama coco. Te voy a mostrar una micrografía para que veas cómo se ven en el microscopio electrónico. Profe, y si lo veo alargado, bacilo. Ahí tienes una micrografía, mira. Profe, si lo veo un poco ovalado como eso, se va a llamar espirilo. Ahí tienes una micrografía. Profe, si lo veo un poco enrollado, se va a llamar espiroqueta. Fíjate ahí. Profe, si lo veo en otras formas, vas a tener otras formas como el talo, como la hifa. Ahí tienes una micrografía también. Profe, y si lo veo en forma de filamentos, se va a llamar pues bacteria filamentosa. Ahí tienes una micrografía también. Ahora veamos un poquito sobre el caso de las bacterias Gram positivas y Gram negativas. Vamos a hacer un versus, las Gram positivas versus las Gram negativas. Ahí tienes a la mano izquierda las Gram positivas y a la mano izquierda las Gram negativas. Profe, ¿qué debo conocer en estas estructuras? Debes conocer, número 1, la pared celular. La pared celular está compuesta ¿de qué? De péptidoglucano, ¿no? Está compuesta de péptidoglucano. Ahí está, si te fijas, las Gram positivas tienen una pared más grande mientras las Gram negativas más pequeñas. ¿Qué
¿Qué más debo conocer, profesor? También debes conocer esa estructura que tiene fosfolípidos. ¿A qué me estoy refiriendo, joven señorita, cuando te digo de fosfolípidos? A la membrana plasmática. Para que lo veas un poco más detallado, he separado a las gram positivas y gram negativas con cada una de sus estructuras en su pared celular. Fíjate, aquí tienes a las gram positivas. Por ejemplo, en el caso de las gram positivas, vas a encontrar profe, ¿qué es? Es una proteína asociada a la pared celular. ¿Qué más, profesor? Tienes B. ¿B qué es, profesor? B viene a ser ácido teicoico, ¿ya? El ácido teicoico. Profe, C, por ahí tienes C. C se va a llamar péptidoglucano. Tú ya conocías eso, ¿no? Muy bien. Profe, ¿qué más? Tienes por ahí a D. ¿Qué es D, profesor? ¿Está atravesando toda la pared? Sí, está atravesando. Eso se va a denominar ácido lipoproteico. Y profe, ¿y esa bolita con dos colitas tiene cabeza y tiene cola? Sí, se va a denominar fosfolípido. La letra E. Ya, muy bien. En el caso de las gram negativas van a ser mucho más complejas, si puedes observar. Tienes, por ejemplo, A, vienen a ser lipoproteínas. B, viene a ser un péptidoglucano. Ahí está el péptidoglucano o mureína, ¿no? C, profesor, ¿qué es? C viene a ser un fosfolípido, joven señorita. Ya sabes que el fosfolípido tiene cabeza y tiene cola. Muy bien. Tienes a D, por ejemplo. Profe, ¿qué es D? D viene a ser un polisacárido o específico, ¿ya? D viene a ser un polisacárido o específico. E, profesor, E viene a ser el núcleo de polisacárido, ¿ya? Ahí está E, el núcleo del polisacárido. ¿Qué más, profesor? Tienes, por ejemplo, F. F viene a ser un lípido A. Tienes G. ¿G qué es, profesor? G es una proteína, ¿ya? Toda esa estructura que estás viendo marcada, la número 1 que estoy poniendo ahí parpadeando, esa estructura se va a llamar lipopolisacáridos. Todo lo que está arriba son lipopolisacáridos, ¿ya? Número 2, fíjate, el número 2 está tanto en la gram positiva y en la gram negativa y se va a denominar membrana plasmática. ¿Ya la conoces, no? Sí, ya la conoces, la membrana plasmática, muy bien. Profe, el número 3, ¿qué vendría a ser? El número 3 viene a ser el periplasma, que solamente encuentras en la gram negativa. ¿Qué más voy a observar, profesor? Número 4, mira, el número 4 se va a denominar membrana externa. Ya es una membrana externa. Fíjate, tiene dos membranas, ¿no? Sí, una membrana interna, una membrana externa. Y, profe, el 5 viene a ser la unión del periplasma y la membrana externa. ¿Y qué nombre toma, profesor? El nombre es pared celular. Hasta aquí ha sido tu clase de célula procariota. Nos vemos en la próxima clase viendo la célula eucariota. Hasta pronto. ¡Chau!